con su prójimo anteriormente. Bueno, hasta ahí vamos a leer. Vamos a entender un poquito acerca de lo que estamos hablando. Estamos hablando acerca de las ciudades de refugio, ¿ok? Y estamos hablando acerca de cómo Dios le mandó al pueblo de Israel que tuviera ciudades de refugio específicamente. Y esas ciudades de refugio estaban escogidas especialmente para precisamente que la gente se refugiara allí y que la gente fuera a buscar ese lugar para huir de aquel que estaría en contra de ellos, en este caso el vengador. Pero bueno, estamos hablando de las ciudades de refugio y vamos a ver hoy la parte número 2 de este estudio, de este asunto, de este tema de las ciudades de refugio. Pero vamos a orar, ¿de acuerdo? Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre Santo, te damos muchísimas gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, Señor. Y Padre, tocando este tema, Padre Santo, de las ciudades de refugio, podemos entender, Jesús, que en ti, Señor, eres el único. Eres nuestra ciudad de refugio, eres nuestro lugar, Señor, en donde nosotros podemos encontrar consuelo, Señor, alivio, Padre, pero también, Señor, instrucción. Y es allí, Señor, donde queremos estar. Y es ahí donde es el único lugar, Dios, al cual podemos ir. Gracias, Padre, por ser nuestro refugio. Gracias, Jesús, por ser nuestra ayuda. Gracias, Dios, por ayudarnos cada día. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Cristo. Amén, Dios. Bueno, ciudades de refugio, parte número 2. La semana pasada vimos de algunas características de las ciudades de refugio. La primera característica de esas ciudades es que en esas ciudades, bueno, eran 3 ciudades. Esas ciudades, las personas que administraban esas ciudades eran los de la tribu de Leví, los levitas, ya vimos eso también. Y entonces los levitas tenían el compromiso, la obligación de ayudar a aquel que era culpable, de ayudar a aquel que podía llegar a buscar refugio. Y yo te hablé acerca de 2 cosas, especialmente la semana pasada. Y una es que necesitamos en Dios encontrar consuelo. Eso es algo evidente. Todos necesitamos consuelo de alguna u otra manera, pero al mismo tiempo también necesitamos instrucción. Y el pueblo de los levitas le daba al pueblo de Israel esas 2: consuelo e instrucción para su vida. No podemos nada más encontrar o buscar el consuelo para nuestras vidas y pensar que bueno, pues ya todo se compuso, ya todo se arregló, y dejar que el tiempo arregle nuestras vidas y todo lo demás. No podemos eso. Tenemos que hacer una y la otra. También estábamos platicando acerca de que estas ciudades de refugio estaban situadas a más o menos medio día de recorrido a pie, es decir, la gente podía tener acceso a ellas de una manera muy fácil. Entonces eso es sumamente importante, porque entonces la gente, te vas a dar cuenta el día de hoy porque la gente tenía que acceder a estas ciudades de refugio así muy rápido, porque entonces podían hacer una injusticia o cometer una injusticia con ellos. Pero te vas a dar cuenta a continuación. Bueno, ciudades de refugio, ahí andamos. Y entonces leímos esto, ¿no? ¿Quiénes aquellos, del versículo 4 al versículo 6, quiénes son aquellos los cuales podían ir a las ciudades de refugio? ¿Para quién era ese refugio? ¿Para quién era ese consuelo? Y bueno, aquí habla acerca de un homicida sin intención, acerca de alguien que había matado a otra persona sin la intención de querer hacerlo. Y vamos a descubrir eso a continuación. Antes de eso, quiero decirte algo. Dios conoce los pensamientos de cada uno. ¿Estás de acuerdo en eso? Dios conoce los pensamientos de cada uno. Y si conoce mis pensamientos, entonces también conoce mi corazón. Porque parte del corazón, pues son mis pensamientos. Y entonces estamos hablando no del corazón físico, no de ese que late adentro de tu pecho. Estoy hablando acerca de nuestras intenciones, acerca de lo que nosotros buscamos, acerca de nuestros sueños, acerca de nuestras decisiones. Eso me refiero con mi corazón. Dios conoce tu corazón, Dios conoce mi corazón, Dios conoce nuestros pensamientos. Dios sabe lo que estás pensando en este momento. Yo no, Él sí. ¿Ok? Entonces, si Dios conoce mi corazón, Dios conoce también la inclinación de mi corazón. Y entonces, según la palabra de Dios, ¿cómo es la inclinación de mi corazón? ¿Hacia dónde va la inclinación de mi corazón? ¿Qué dice Jeremías 17:9? Porque mi corazón es engañoso y también es ¿qué?
perverso. Entonces, si mi corazón es engañoso y perverso, entonces, ¿a dónde van mis pensamientos? Pues también a eso. En Mateo capítulo 9, versículo 4, no lo busques si quieres, pero apúntalo. Mateo 9:4. Jesús habla con las personas que están enfrente de ellos y entonces les empieza a hablar de la palabra y dice, ese versículo específicamente, Mateo 9:4, dice: mas Jesús conocía los pensamientos de ellos. Entonces, esa es una prueba de que Jesús conoce lo que yo tengo adentro de mi vida, lo que yo tengo adentro de mi corazón. Entonces, mi corazón, mis pensamientos, ¿cuál es la condición de las personas en su corazón? ¿Cómo es que estamos allá adentro? Nosotros podemos venir a la iglesia y podemos, cuando queremos quedar bien, ya sabes, por ejemplo, todos nosotros en algún momento, los grandes, en algún momento estuvimos de novios, estoy noviando y a lo mejor los chamacos el día de hoy, algunos de ellos andan en eso, bueno, si sus papás los dejan, no sé, pero el asunto es que cuando uno anda de novio, la gente anda de novia, pues uno se baña, ¿verdad? Por ejemplo. Bueno, espero. Jóvenes, báñense. Bueno, espero. Cuando uno anda de novio, uno quiere andar quedando bien por todos lados, ¿sí o no? Sí. ¿Ok? Si tú algún día fuiste, si algún día fuiste la suegra o algún día anduvieron ahí con tu hija o lo que sea, no sé, tú hasta suegra se la cansabas chocolates y flores y todo lo demás, y tenga mi suegrita bonita que y entonces cuando uno anda quedando bien, pues se perfuma, se baña, se arregla, se corta el pelo y se lava los dientes, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ajá, bueno. Entonces cuando uno anda quedando bien, pues se puede llegar a ver bien por fuera, pero el asunto es que no solamente necesitamos estar bien por fuera, sino tenemos que pensar en qué hay allá dentro de nuestro corazón. Entonces la pregunta es, ¿cómo es la condición de las personas en su corazón realmente? ¿Cómo es que nosotros vivimos realmente aquí adentro de nuestro corazón? Bueno, la respuesta está en la palabra de Dios, como siempre. Jeremías 17:9. ¿Cómo es nuestro corazón? Engañoso y perverso. ¿Quién puede conocerlo? Dice la palabra. Entonces la condición, fíjate bien, la condición del ser humano cambió después de pecar en el huerto del Edén. ¿Okay? Antes del pecado de Adán y de Eva, la condición del ser humano era una naturaleza perfecta, era una naturaleza pura, era una naturaleza en íntima comunión con Dios. Antes del pecado, antes de tomar el fruto prohibido, había una naturaleza perfecta en el ser humano. Adán y Eva, a lo mejor nada más eran ellos dos, pero era una naturaleza perfecta, pura, inocente, en íntima comunión con Dios. Pero cuando el hombre peca, estoy hablando de Adán y Eva, cuando ellos pecan, dice, si tú comes de ese árbol, entonces vas a morir. Cuando la persona, cuando el ser, cuando Adán y Eva pecan, entonces se convierte de una naturaleza perfecta, se convirtió en una naturaleza perdida, en una naturaleza ciega, en una naturaleza llena de pecado, en una naturaleza culpable, esclavizada y moralmente arruinada. Esa naturaleza por el pecado es una naturaleza que hoy está muriendo. O sea, hablamos del mundo en general y es una naturaleza que hoy se encuentra muriendo una y otra vez, sucesivamente, cada día más. Culpabilidad, esclavitud, la gente está perdida, moralmente estamos arruinados. O sea, los matrimonios cada vez se arruinan más, cada vez hay más separaciones, cada vez más hay más abusos, cada vez hay más pleitos, cada vez hay más, cada vez está creciendo más. Entre más gente haya en el mundo, entre más gente existamos, cada vez los problemas y el pecado va a ser mucho más. Entonces es una sociedad y una naturaleza culpable, esclavizada, llena de pecado, una naturaleza perdida, moralmente arruinada y que está muriendo. En Romanos 5:12, fíjate lo que dice Romanos 5:12. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ok, Romanos 5:12. ¿Cómo entró el pecado?
al mundo, dice, por un hombre. ¿Y quién fue ese hombre? Adán. Y entonces entró el pecado y entró la muerte. Por eso es que te digo que estamos en una sociedad que está muriendo, arruinada, culpable, esclavizada. Y lo peor es que la gente no se da cuenta de eso. Y lo peor, o lo más peor, como decimos en el rancho, es que la gente, aunque se da cuenta, no hace nada. La gente, aunque se dé cuenta de que está mal, está muriendo, está arruinado, es culpable, está esclavizado y están perdidos, la gente no quiere hacer nada. Las ciudades de refugio, estamos hablando de ciudades de refugio, las ciudades de refugio son un tipo de Jesús en el Antiguo Testamento y nos muestran, por un lado, esas ciudades de refugio nos muestran la condición del ser humano. Nos muestran que el pecado es evidente, que el pecado está allí, que el pecado puede suceder y que la gente necesita ser ayudada cuando peca, ¿no? Y por el otro lado tenemos la gracia de Dios, una gracia que solamente Dios puede otorgar a aquel que es pecador. Ahora, hay mucho que decir de esto en cuanto a las ciudades de refugio y hay mucho que decir en cuanto a que Dios ayuda al pecador y todo esto. Hay mucho que decir y queremos ir descubriéndolo poco a poco. Pero el asunto es, por una parte nos da la enseñanza de cómo es el hombre, su naturaleza perdida, moralmente arruinada y cómo es que Dios otorga gracia al pecador. Eso es la ciudad de refugio. Entonces recordemos que estas ciudades estaban pensadas por Dios. O sea, no fue así como que Moisés se le ocurrió, ¿no? Así como que, no, pues es que algún día va a pasar algún accidente y yo en la moto voy a ir a todo lo que da la moto y entonces voy a atropellar a alguien, ¿no? O sea, no pensó, Moisés no pensaba en eso. Josué no llegó a pensar en eso. Los ancianos, los 70 ancianos que Moisés había puesto para que le ayudaran, no habían pensado en eso. El asunto es que Dios les dijo, vas a apartar 3 ciudades de un lado y 3 ciudades del otro lado, y esas ciudades se van a llamar ciudades de refugio. Esas ciudades estaban pensadas por Dios para ser accesibles, para encontrar refugio, para hallar consuelo y para encontrar instrucción a través de la tribu de Leví ante una situación que vivía la persona que se refugiaba en ellas. O sea, había gente que corría a esas ciudades, había gente que podía ir a esos lugares y recibir consuelo y recibir instrucción y recibir, por un lado, la gracia de Dios, pero también cómo podía salir de ese problema. Entonces, esos eran las ciudades de refugio, un tipo de Jesús y una enseñanza entre la gracia y entre el pecado del ser humano. Recordemos que Jesús, que Dios conoce mis pensamientos, tus pensamientos y tu condición en tu corazón. Dios la conoce. ¿Quién pensó las ciudades de refugio? Dios las pensó. ¿Por qué? Porque sabe nuestra condición, porque sabe lo que tú y yo tenemos, porque sabe cómo somos adentro realmente, porque sabe lo que tenemos aquí y en qué pensamos, porque sabe que vamos a necesitar ayuda en algún momento dado. Una de las cosas que pasaban en estas ciudades de refugio era la justicia. La justicia era algo que debía prevalecer dentro de los límites de la ciudad. Justicia. Y entonces, ¿qué era la justicia? ¿Qué es la justicia? Una definición muy rápida de justicia es, la justicia es dar a cada quien lo que merece. Y entonces, la justicia, tenía que hablarse de justicia en base a ese pecador, en base a esa persona que había cometido algo. Y entonces había cometido un error, o tal vez la había regado, o tal vez, como dice aquí el texto, había matado a alguien sin intención alguna. Y entonces ellos eran sujetos de justicia. Y eso era algo que debía de prevalecer dentro de los límites de las ciudades de refugio, y en base a esa justicia, que el refugiado pudiera descansar. O sea, las ciudades de refugio estaban diseñadas para que no hubiera injusticias, ¿ok? Para que no hubiera injusticias. Quiero hablarte de 2 cosas importantes. Dentro del día de hoy, dentro de estos 3 versículos, 4, 5 y 6, 2 cosas importantes. Primer cosa importante, si quieres apuntarle, primer cosa importante de las ciudades de refugio, el homicidio sin intención. ¿Quiénes podían correr a estas ciudades de refugio? Los que habían matado a alguien, es lo que dice el texto, los que habían matado a alguien sin intención de querer matarlo. Y entonces pone el ejemplo, no, es solamente un ejemplo, ¿ok? Porque pudo haber sido el cabo de hierro del hacha, o pudo haber sido el machete se salió de sus manos, o pudo haber sido
estaba construyendo una casa y de repente yo pasé con la mezcla y pum, lo aventé y pues cayó de cabeza y se murió. O sea, algo sin intención. No es solamente, nada más el que fue al monte a cortar leña y solamente él podía correr. No, era cualquier circunstancia, ese es un ejemplo, era cualquier circunstancia en donde se cometía, por ejemplo, un homicidio sin intención. Ahora, ¿por qué un homicidio? ¿Por qué no otra cosa? Es que robé sin intención. Bueno, el asunto es que el homicidio puede ser dentro de nuestra cultura una de las cosas más difíciles, tanto para la familia. No es lo mismo que te robes un gansito de la tienda y te persigan por el gansito hasta tu casa y le digan a tu mamá, señora, su hijo me robó un gansito, a que haya un homicidio sin intención. Es algo totalmente diferente. Son pecados los dos, pero es totalmente diferente. Mueve cosas de una manera diferente. Entonces, homicidio sin intención. Primer cosa, una persona, ¿quién era esa persona? Era una persona que había hecho perder la vida a otro, fíjate bien, y subrayado, sin haberlo deseado, ¿ok? Había matado a otra persona sin haberlo deseado, sin haberlo querido en su corazón. Hay muchísimas cosas, mi hermano, que puedo hacer, que podemos hacer sin intención alguna de perjudicar a alguien. O sea, yo puedo hacer algo, yo puedo caminar, yo puedo decidir, yo puedo esto, pero no lo hemos hecho con la intención de perjudicar a alguien. Yo sé que existen esas situaciones en nuestras vidas, pero también por el otro lado, mi vida, escucha bien, mi vida está llena de decisiones, de pensamientos, de acciones que han sido hechas conscientemente. Y en muchas ocasiones conscientemente supimos que podíamos perjudicar a alguien, ¿ok? Nuestra vida está llena de decisiones, de pensamientos, de ideas, de sueños, de anhelos, y entonces muchas de ellas tal vez pues, las hemos hecho sin saber y sin tratar de perjudicar a nadie, pero en otra ocasión también hemos tomado decisiones las cuales han perjudicado a alguien. Y a veces conscientemente hemos decidido hacerlo y no nos importó que alguien saliera perjudicado de mi decisión. Y el asunto es que esto es algo serio, porque no podemos vivir nuestra vida viviendo, decidiendo, pensando que pues no me importa lo que pase con los demás. O sea, yo quiero vivir mi vida y ya, o sea, que no se metan conmigo y que no me digan cómo hacer mi vida y cómo vivir mi vida. Tú vive tu vida y a mí déjame vivir y así. O sea, hay canciones también acerca de esto. O sea, vive y deja vivir. Así, hay canciones como estas. Pero el asunto es, cada decisión, cada situación, cada acción que yo decido conscientemente, pues bueno, debe de importar. En este lugar, ahorita te voy a poner el ejemplo. En este lugar solamente hay, déjame contar, a ver si no me equivoco. Solamente hay en este lugar 2 personas que hacen las cosas sin intención. ¿Sabes quiénes son? Abner, el hijo de Jonathan, el bebé, y Leví. Bueno, ya se fue por allá. Se fue a dar la vuelta Leví. Solamente existen 2 personas, y no hay otro bebé por aquí. Solamente existen 2 personas que hacen las cosas sin intención. Nada más. De ahí en más, todos los que estamos aquí somos conscientes de nuestros actos. Y somos conscientes de lo que hacemos. Tal vez en algún momento hicimos, accionamos, dijimos y todo lo demás, y eso perjudicó a alguien. Sí, esto puede pasar y pasa todos los días. Pero pasa con todos. El asunto es que llega un momento en donde no nos importa. Y en ese momento en donde no nos importa es lo realmente alarmante. Es donde quiero yo llevarte. O sea, todos podemos cometer situaciones, todos podemos hacer cosas, pero cuando ya no nos importa es allí una señal de alarma. Pip, 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 ten cuidado con eso. Cuando ya no me importa, cuando ya digo, no pasa, ¿quién sabe qué? ¿No? Entonces, la culpabilidad del ser humano está en cada una de sus acciones. O sea, cada uno de nosotros tenemos responsabilidad y tenemos un compromiso y tenemos culpa si en realidad tuvimos culpa de haber hecho lo que hicimos. Entonces, mira, vamos a algunos versículos. Salmo 51, 5. Salmo 51, 5.
Salmo 51:5. Salmo 51:5. Fíjate bien. Salmo 51:5 dice: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. Allí está hablando acerca de un bebé que está dentro del vientre de su madre. Y entonces dice que no estamos exentos de la maldad, no estamos exentos de esta naturaleza perdida, no estamos exentos de esta naturaleza llena de pecado, culpable, moralmente arruinado y muriendo y en decadencia. No estamos exentos. Y entonces todos nosotros en nuestra naturaleza humana, a través del pecado de Adán, heredamos esto. Heredamos esta culpabilidad y esta naturaleza perversa realmente. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces no hay nadie que, sin conciencia alguna haya pecado. Y entonces todos hemos pecado. El asunto es que sí, existen algunos pecados de omisión, algunos pecados que, pues se nos salieron o algo por el estilo. Sí, pero lo más importante aquí, o lo más peor, es el asunto de que no me importa. En Efesios capítulo 2, ese sí búscalo, Efesios capítulo 2, versículo 1. Es un versículo al cual recurrimos mucho, Efesios 2:1. Pero es que dice algo muy padre. Efesios 2:1 dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Fíjate bien, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice allí: por gracia sois salvos. Recuerda el asunto de las ciudades de refugio. Por un lado está hablando de la condición del ser humano, y por el otro está hablando de la gracia de Dios. Dios hablando de gracia, Dios proveyendo de gracia para el pueblo de Israel. Por eso siempre te he dicho que el Antiguo Testamento y sobre todo la ley están llenos de gracia. O sea, ¿quién fue el que pensó esas ciudades? Fue Dios. Eso es gracia. ¿Quién fue el que se le ocurrió a estas ciudades? Es Dios pensando y entendiendo nuestra condición. El problema del ser humano es que fíjate bien, el problema de todos los seres humanos es que estamos contaminados por el pecado en cada una de las áreas de nuestras vidas. En nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra voluntad, todo ha sido contaminado por el germen del pecado en nuestras vidas. Y entonces ese germen del pecado en nuestras vidas es el que nos hace hacer todas esas cosas de las cuales nos avergonzamos. Siempre pensamos, siempre sentimos y siempre elegimos el pecado. Siempre. Eso es algo de nosotros. O sea, así como que, ¿qué quieres hacer más? ¿Quieres amar a tu hermano o quieres odiar a tu hermano? No, pues mejor lo odio. Es más fácil odiarlo que amarlo, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Quieres regarla o quieres arreglar las cosas? No, pues mejor la riego, ¿no? Y pues a mí qué me importa. Ya la regué y pues ni modo, ya que. ¿Qué quieres? ¿Componer algo o romper algo? No, pues es mucho más fácil romper algo, ¿no?, que arreglar las cosas. O sea, arreglar algo cuesta y cuesta mucho. Entonces es mucho más fácil decidir en mis emociones, mis decisiones, mi mente, lo que siento. Es mucho más fácil irme por el pecado, por mi naturaleza, por esa naturaleza la cual amamos. Y esa naturaleza ama la oscuridad. Eso es algo evidente. O sea, de verdad, nuestra naturaleza, aún como cristianos, mi hermano, aún como hijos de Dios, nuestra naturaleza ama la oscuridad. En Juan capítulo 3, versículo 19, fíjate lo que dice Juan 3, 19. Juan 3, 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y dice ahí: los hombres de León amaron más las tinieblas que la luz. ¿Sí dice así? Los hombres de Irapuato amaron más las tinieblas que la luz. ¿Sí dice así?
No, dice los hombres en general. Las personas, dice todo el ser humano, todos, dice, amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, ¿cuál es la tendencia de mi naturaleza? ¿A dónde yo voy? ¿A dónde es que mi mente y mi corazón y mis pensamientos buscan ir? Es ir en contra de Dios. El pecado intencional es una realidad en la vida del ser humano y no podemos evadirlo. Hemos pecado intencionalmente. Estamos hablando del homicidio sin intención. ¿Quiénes eran los que podían correr a esas ciudades de refugio? Los homicidas sin intención. Ay, pues es que lo maté sin querer queriendo, ¿no? O sea, esos eran los que podían ir. Esos eran los que podían albergarse dentro de las ciudades de refugio. Ahora hablamos lo opuesto, el pecado intencional. Y entonces el pecado intencional es una realidad. Y no podemos evadirlo. O sea, cada uno de nosotros somos totalmente conscientes de lo que hacemos en nuestras vidas. Bueno, cuando estás dormido, pues igual no sabes qué estás haciendo. Pero cuando sí estás consciente, cuando estás despierto, tus decisiones, tus sentimientos, tus emociones, siempre en base a nuestra naturaleza, van a ir directamente al pecado. Y es ahí donde nosotros necesitamos trabajar. En Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante, fíjate lo que dice. Bueno, ya te lo sabes, lo han escuchado algunos. Romanos 3, 10 en adelante. Romanos 3, 10. Fíjate, te lo voy a leer. Romanos 3, 10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides, los áspides son víboras, culebras. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ok, seguí leyendo hasta el versículo 20, porque dice, porque a través de la ley es como yo conozco el pecado. Hay muchísima gente que puede decir, es que yo lo hice y pues yo no lo quise hacer, o sea, lo hice y pues pasó, y pues hay mucha gente que dice, he escuchado a un amigos míos que igual no conocen a Dios, pero de repente, o conocidos míos pues, que han llegado a decir, es que no me arrepiento de nada en mi vida. Y yo digo, ay caray, o sea, yo sé que no conoce a Dios, pero aún dentro de ese no conocer a Dios, hay muchas cosas que de repente hemos llegado a hacer, aún sin conocer a Dios, hemos llegado a hacer y hemos lastimado a alguien. Y nos damos cuenta de que lastimamos a alguien. O sea, olvídate de que conoces a Dios. O sea, alguien que no conoce a Dios y lastima a alguien, se da cuenta de que lo lastimó. ¿Estás de acuerdo? O sea, acuérdate de cuando tú no conocías a Dios y llegaste a ofender a alguien, llegaste a lastimar a alguien y tú sabías lo que pasó. Bueno, si se arregló o no, ese es otro rollo, pero tú supiste lo que hiciste. A eso es a lo que quiero llegar. Entonces, el pecado intencional es una realidad y no podemos evadirlo. Y entonces dice aquí, dice Pablo en Romanos, yo no me hubiera dado cuenta de que yo pecaba si no me hubiera ido a la ley. Y entonces la palabra de Dios nos desnuda y nos muestra quiénes somos nosotros en realidad. Y entonces ninguno de nosotros, yo en primer lugar, ninguno de nosotros, excepto las personas que te dije, somos homicidas o somos pecadores sin intención. Todos los que estamos aquí hemos llegado a pecar en el pasado, en el presente, y lo vamos a hacer en el futuro. Hemos llegado a ser pecadores intencionales. La gente peca y no se da cuenta de su culpabilidad por causa de su ceguera y de su esclavitud. El pecado es lo que hace esto en nuestras vidas. Nos ciega, nos hace ciegos, nos pone una venda en los ojos. Segunda de Corintios 4:4 dice que el príncipe de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Y entonces
nosotros, aún como cristianos, el pecado llega a provocarnos ceguera espiritual y esclavitud. Y entonces podemos llegar a caer al mismo lugar de donde Dios nos sacó, al mismo lugar de una naturaleza perdida, de una naturaleza ciega, llena de pecado, culpables, esclavizados, moralmente arruinados y muriendo. Podemos llegar otra vez ahí, a caer otra vez ahí. ¿Por qué? Porque seguimos viviendo en esta vida y en este cuerpo, el cual se inclina hacia el pecado. Y si el problema es mi pecado, si el problema es mi cuerpo porque peca, si el problema es mi cuerpo, si el problema es mi naturaleza, ya lo vimos, ya lo platicamos hace 15 días, hace 3 semanas. Entonces, ¿qué tengo que hacer con mi naturaleza? Morir cada día a mi naturaleza. Pero bueno, eso ya lo dijimos. La gente peca y no se da cuenta de su culpabilidad por ceguera, por esclavitud, pero Dios nos muestra a través de su palabra nuestra real condición. Una y otra vez Dios muestra nuestra real condición. Y la pregunta aquí es, escucha bien esta pregunta. Dios te muestra tu real condición. Dios me muestra mi condición real. ¿Y qué vamos a hacer con esa condición? Cuando Dios te dice quién eres, realmente, ¿qué vas a hacer con esa condición? ¿Qué hago cuando me doy cuenta de mi realidad? ¿Qué hago con ella? ¿Qué hago con mi realidad? Tú puedes decidir, así como ese conocido que tengo, no me arrepiento de nada en la vida, que no sé qué. Tú puedes decir eso, o puedes decir, no, pues no me importa, o sea, ¿qué tiene? Pues ya que, ya no puedo regresar al pasado, ya no puedo arreglar, ya no puedo evitar, pues ya que. ¿Sabes algo? Ese ya que es el que nos tiene ahorita tal cual. A mucha gente, ese ya que, pues ya que, ese es lo que nos tiene todavía esclavizados y llenos de pecado y muriendo por dentro. Huir del pecado intencional, huir de esa naturaleza, huir de la realidad en la cual Dios nos muestra, no es una opción. Y la gente huye, y la gente se esconde, y la gente sigue como si nada le importara. Yo no puedo vivir como si nada me importara, hacer que no pasa nada alrededor de mí. Yo no puedo hacerme de la vista gorda y decir, pues no pasa nada, pues ya que, pues así, ya, pues no me importa, pues ya, que haga lo que se le pegue la gana, que no sé qué. Si estás enojado conmigo, pues allá tú, son tus sentimientos. O sea, no podemos. Yo te invito a que recapacites, no podemos. Y ¿sabes algo? La Biblia dice que cada pecado nos alcanza. En Números capítulo 32, versículo 23, te lo leo. Números 32, 23. Números 32, 23 dice: mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Bueno, aquí Moisés está hablando acerca de las tribus, que les dijo, ¿sí me van a ayudar? Sí me vamos a ayudar. Bueno, si ustedes están comprometiendo con Dios, órale, si no, su pecado los va a alcanzar. Ese es el contexto, pero es una realidad. El pecado nos alcanza. O sea, una persona no puede ir pecando y pecando y pecando y pecando en su vida pensando que nunca va a pasar nada. O sea, alguien no puede ir ofendiendo en su vida y pensar que nunca va a pasar nada. O sea, alguien no puede ir robando en su vida y decir no va a pasar nada. Igual, nadie puede ir mintiendo y pensar que nunca va a pasar nada. El pecado siempre te va a alcanzar. Mira lo que dice Proverbios 6:23. Proverbios 6:23. Es un contexto que habla acerca de la fornicación y el adulterio. Proverbios 6:23. Fíjate lo que dice. Perdón, 27. Proverbios 6:27 dice: tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. O sea, ¿cómo es que la gente podemos pretender que no pasa nada? Pretender que yo puedo llegar a mentir, yo puedo llegar a ofender, yo puedo llegar a robar, yo puedo llegar a matar y no puede pasar nada. No va a pasar nada, no me importa. ¿Sabes qué? Pues si pasa, pues ya ni modo. No podemos vivir una vida así. Tenemos que entender que nuestra vida a través de Jesús tiene un propósito. Y el propósito es pues, morir a mi carne y también dar un reflejo de Dios.
Eso es nuestro gran compromiso. Ninguna persona puede huir de las consecuencias de sus decisiones. O sea, nadie puede huir de su sombra, nadie puede huir de sus pies, nadie puede huir de las consecuencias de sus decisiones. A donde quiera que tú vayas, no importa si te cambias de casa, no importa si te cambias de ciudad, siempre las consecuencias de tus malas decisiones te van a acompañar. Siempre el pecado te va a alcanzar. El momento de cada pecador llega ante los pies de Jesús tarde o temprano. Puede llegar hoy, puede llegar mañana o puede llegar algún día en la eternidad. Pero la vida de un pecador siempre va a llegar a los pies de Jesús. Tarde o temprano va a llegar. No esperes, el consejo es, no esperes a que llegue el día en que ya no hay nada por hacer, en que ya no tengas absolutamente nada por hacer. Mira, busca Hebreos capítulo 9, versículo 27. Búscalo. Hebreos 9, 27. Hebreos 9, 27. ¿Lo encontraste? Hebreos 9, 27. Fíjate lo que dice. Dice, y de manera, o de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. En algún momento vas a tener que dar la cara. O sea, el mentiroso, el pecador, el ofensor, el homicida, en algún momento tendrá que dar la cara. En algún momento, en este mundo o allá arriba, tendrá que dar la cara. No puedes huir de tus pecados, no puedes huir de las consecuencias de tus pecados. Y entonces, bueno, el punto 1 del que estábamos hablando, punto 1, o sea, allí a las ciudades de refugio iba el pecador o el homicida sin intención. Pero nos damos cuenta de que hemos pecado con toda la intención, de que lo hemos hecho con todo el corazón y con todas las ganas de hacerlo. O sea, en algún momento dijimos, él es, ella es, lo voy a hacer. Pero es que lo voy a hacer, se me pega la gana hacerlo. Lo hemos hecho con intención. Bueno, punto número 2. Te quiero hablar de algo. El punto 1 era el homicida sin intención. El punto 2 es el vengador de la sangre. ¿Ok? Ahí lo podemos ver en el versículo 6 y dice así: no sea que el vengador de la sangre enfurecido persiga al hombre, al homicida, y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Ok, aquí está hablando y quiero enfatizar algo, la palabra vengador. En Génesis capítulo 9, versículos 5 y 6, búscalo, ve para allá. Génesis capítulo 9, versículo 5 y 6. Génesis 9, 5 y 6, dice así. Génesis 9, 5. Dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano de hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Okay? Está hablando acerca de que Dios dice, no vas a derramar sangre nada más porque sí. Vemos en la Biblia que Dios dice, por ejemplo, a Adán, cuando sale del huerto del Edén, dice, mata y come. O cuando está en el huerto del Edén, mata y come. Hay una intención. No voy a meter mucho en eso porque quiero explicarte lo que sigue. Entonces, hay una intención acerca de mata y come. O sea, ¿para qué mato? Pues para comer. Pero el asunto es, yo demandaré toda sangre que tu mano derrama. Yo voy a demandar de ti. Y entonces nos damos cuenta de que hay culpabilidad y nos damos cuenta de que no podemos huir. O sea, en este mundo la gente puede esconderse, puede huir, puede esconderse donde quiera, pero delante de Dios en algún momento tendremos que dar cuenta de qué fue lo que hicimos y a dónde llegó nuestro pecado también. Bueno, ahora busca Números capítulo 35. Ok, dice, demandaré la sangre de vuestras manos. Ahora, Números capítulo 35. Números capítulo 35. Versículo 19. Números 35, 19. Aquí está hablando también de las ciudades de refugio. Números
35:19. Dice así: el vengador de la sangre, él dará muerte al homicida cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó, o echó sobre él alguna cosa por acechanzas y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. ¿Ok? Otra vez está aquí una figura importante, es la figura del vengador. ¿Ok? Fíjate bien lo que te voy a decir. La palabra en hebreo para vengador es la palabra goel. ¿Ok? Goel. G-O-E-L. Goel. Y entonces eso se traduce como el pariente redentor. Cada familia en Israel tenía un pariente cercano, con disposición y también con los recursos para traer justicia a la familia a la cual pertenecía y asegurar la justicia y los intereses familiares. Y a esa persona que tenía disposición y que tenía recursos y que tenía los medios y todo, se le llamaba el Goel, el vengador, el pariente redentor. Hay en la Biblia una historia de un hombre llamado Boaz. ¿Te acuerdas? ¿La has leído? Y ese hombre llamado Boaz llega a esta mujer. ¿Alguien se acuerda cómo se llama la mujer? Ruth. Y llega Ruth a sus pies por su Noemí. Su suegra Noemí le dijo: ve ahí con Boaz. Y ya, bueno, es una historia, una novela de amor que está, pero el asunto es que Boaz era ese Goel. Boaz era esa figura de Goel, de redentor, porque entonces Boaz se casó con esta mujer, con Ruth, y esta mujer fue redimida porque ya no había nadie más. Y entonces Noemí sabía que este hombre llamado Boaz tenía disposición y tenía los recursos para poder reclamar y para poder redimir algo. Bueno, en este caso la vida de esta mujer llamada Ruth. Y da la casualidad que de esa descendencia pues nace Jesús después. Pero bueno, sigamos. Goel, el redentor, el pariente redentor. Cada familia tenía un Goel, aquel con disposición y aquel con recursos para traer justicia a la familia, para que el nombre de la familia pues no fuera pisoteado o los intereses no fueran pisoteados en las familias, y había siempre una persona así, y la familia recurría a esa persona. ¿Sabes qué? Ayúdanos, mira, que no sé qué, que pasó esto, que pasó aquello, que me quieren quitar estas tierras, que me quieren quitar esto, que esto, que aquello, y entonces había alguien así. Redentor, la palabra redentor es algo que hemos escuchado muchas veces y la hemos escuchado en una persona. ¿En quién la hemos escuchado? En Jesús. Redentor es un término muy usado para Jesús en el Nuevo Testamento, porque bueno, en el Antiguo Testamento no estaba el nombre de Cristo, aunque Jesús estaba allí, pero el asunto es que redentor lo vemos mucho en el Nuevo Testamento, esa palabra. Jesús es el que nos defiende, Jesús es el que nos liberta, Jesús es el que nos ayuda, ¿ok? Esa figura de Goel, esa figura de pariente cercano, de pariente redentor, de aquel que me ayuda, de aquel que hace justicia en mi vida, es Jesús. Pero el asunto, aquí una pregunta: ¿qué pasa cuando hay que defender lo indefendible? Pregunta: ¿qué pasa cuando hay que defender lo indefendible? ¿Por qué digo esta pregunta? O sea, cuando soy culpable en toda la extensión de la palabra, ¿qué pasa cuando soy culpable? Te acabo de decir el punto 1, el homicida sin intención. Bueno, nos damos cuenta que mi naturaleza, que mis decisiones lo hicieron intencionalmente. O sea, la regaron intencionalmente, pequé intencionalmente, de verdad lo hice, y entonces soy culpable. Ese redentor defendía a aquel el cual, imagínate, es el homicida, y entonces mató sin intención a una persona, y entonces el homicida sin intención corre, y entonces el que murió tenía un Goel, un defensor, un redentor, y entonces el Goel venía y lo perseguía, porque decía la palabra: ojo por ojo, diente por diente. Si tú derramas la sangre de una persona, entonces los hombres también derramarán tu sangre en la tierra. Y entonces venía el Goel, y entonces el otro corría a la ciudad de refugio, mediodía, corriendo, y ahí iba, dice, para que no lo maten en el camino sin un juicio previo. Y entonces corría en la ciudad de refugio, y venía el Goel, y se estaba en la ciudad de refugio, y el Goel ya no podía hacer nada.
Esto vamos a ver la semana que entra. Si el Goel, el Redentor, encontraba a este cuate afuera de la ciudad de refugio, pues le daba chicharrón, porque estaba fuera de la ciudad de refugio. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente semana. Entonces, eso hacía el Goel. Y entonces el Goel, cuando llegaba a las puertas de la ciudad de refugio, pedía juicio y decía: yo vengo por fulano tal, porque él mató a mi primo, porque él mató a mi papá, porque así, y aunque fue intencional, nos causó mucho dolor y y entonces vengo por él, échamelo por fuera, vengo por él, porque la palabra dice que si a hierro matas, a hierro mueres. Y entonces ese era el Goel, el que tenía disposición y recursos, el que defendía el honor de la familia. Ese es un Goel. Ahora, Jesús es nuestro Goel, nuestro Redentor, pero ¿de qué te va a defender? ¿De qué me va a defender? Yo no soy el que se murió. Yo no soy el que mataron sin intención. Yo soy el que está dentro de la ciudad de refugio. Yo soy el culpable. ¿De qué me va a defender? Si yo lo hice intencionalmente. Habla acerca de un hombre que mató sin intención, pero yo pequé intencionalmente. Yo lo hice con toda alevosía y ventaja. Yo planeé lo que hice. Y voy y corro. ¿De qué soy? ¿De qué me pueden defender? Lo hice con toda la intención lo único que me espera a mí es la muerte. Lo único que me esperaría a mí sería echarlo afuera, porque tú no eres un homicida sin intención. Tú lo hiciste con toda la intención, con toda la extensión de la palabra. Tú eres culpable, y el que a hierro mata, a hierro muere. Y entonces yo no tenía Goel, yo no tenía Redentor. Y aunque tú tuvieras en la imagen de Jesús, aunque yo pudiera agarrar esa imagen para mí, esa figura para mí, decirle: Señor, yo quiero que tú seas mi Redentor, yo quiero que tú me hagas justicia. Y imagínate Dios viéndote a ti, diciendo: ¿qué justicia quieres que haga contigo? ¿Qué justicia? ¿De qué te defiendo? ¿Cómo puedes defender lo indefendible? Cuando soy culpable de todo lo que realmente está en el acta que está en mi contra, ¿de qué me puedo defender? No tengo recursos en mí para defenderme. Y aunque tuviera toda la labia del mundo y todos los recursos del mundo, sigo siendo culpable. Las ciudades de refugio protegían al homicida involuntario, no al homicida culpable. Y yo soy culpable. Busca Nahum, el libro de Nahum capítulo 1, por favor. Está difícil de encontrarlo, pero échale para atrás de Mateo. Nahum capítulo 1, por favor. Voy a esperar un poquito. Nahum capítulo 1, versículo 2. Nahum capítulo 1, versículo 2. ¿Lo tienes? Sí. Nahum capítulo 1, versículo 2. Fíjate lo que dice. Dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Y yo no soy inocente. No lo soy. Jehová no tendrá por inocente al culpable. Y ciertamente Dios dice aquí, hará justicia. Y Jehová guarda, dice allí, subráyalo: Jehová guarda enojo para sus enemigos. ¿Quieres darte cuenta de algo en la palabra, de lo que tú y yo somos? Vete a Romanos 8:5. Romanos 8:5. Romanos 8:5. ¿Lo tienes? Romanos 8:5. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Este pasaje me dice que yo me convierto en enemigo de Él cuando yo le hago caso a mi carne. Cuando yo estoy viviendo explícitamente, directamente, expresamente en mi carne, yo me convierto en enemigo de Dios. Mi carne, mi naturaleza, mis decisiones, mis pensamientos, mis hechos, no hay nada en mí que me acerque a Dios. Mi naturaleza humana, mi naturaleza caída, esa naturaleza que está en decadencia y que es culpable, no me acerca a Dios. Y cuando yo le hago caso a mi carne, cada vez me aleja más de Dios. Cuando yo le hago caso a mi carne, me convierto en enemigo de Dios. Y dice Nahum que Jehová no tendrá por inocente al culpable, y ciertamente hará justicia. ¿Te acuerdas qué significa justicia? Dar a cada quien lo que merece. ¿Y sabes qué merezco? La muerte. Soy culpable de juicio y castigo, y no hay nada en mí que defender. No hay absolutamente nada en mí que defender. ¿Hay algo en ti que defender? Mi pecado nunca fue involuntario. Lo hice, fue consciente, yo lo planeé. No hay nada en mí que Jesús pueda defender. Y como no hay nada en mí que Jesús pueda defender, y como yo no cuento con ese Goel, con ese pariente redentor, y como no hay nadie que pueda defenderme, pues ¿qué te defiendo, amigo? ¿Qué te defiendo? O sea, eres culpable, ¿qué puedo hacer por ti? Nada. Y el mundo estaba así. Y el mundo no podía defenderse, y yo no podía hacerlo. Y el mundo es culpable, y yo era culpable, y lo sigo siendo. Segunda de Pedro 2. Y solamente hay un camino, y ese camino es pagar con mi propia vida. Y no estamos hablando de esta muerte, sino la muerte segunda, el infierno. Segunda de Pedro 2, 21. Y como ese Goel, Jesús, el Redentor, pues no tenía nada que defenderme, y el único camino para mí es la paga del pecado es muerte, pasó algo. Y dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y fíjate lo que dice este 24: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. En Génesis leímos que la sangre derramada, tendremos que dar cuentas de eso. Y vamos a ver más adelante también, porque tú y yo podemos tener en nuestro corazón, así como que yo no he matado a nadie, ¿no? O sea, ¿qué sangre Dios me puede reclamar? Pero vamos a verlo eso más adelante, en la siguiente parte. El asunto es que somos pecadores. Y el asunto es que si pecamos tenemos que pagar por eso. Y me di cuenta que hay sangre derramada. Y me di cuenta que hay sangre en el piso y en la tierra. Porque la sangre demanda sangre. Y yo soy culpable, y yo lo hice conscientemente. Y yo no puedo defenderme, y no hay nada en mí.
Pero el asunto es que Jesús se puso en mi lugar y en el tuyo. Y Jesús pagó el precio por mí y pagó el precio por ti. Y lo indefendible tuvo que pagarse. Y la sangre fue derramada. Pero no es la tuya y no es la mía. Es la de Jesús, la del Hijo de Dios. Romanos 5. Romanos 5. Versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, si estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Qué fue lo que pasó? Jesús murió en lugar tuyo. Lo indefendible, pues no podía defenderse, y Jesús tomó tu lugar. Y Jesús tomó mi lugar. Y Jesús nos dio una esperanza. Y Jesús nos dio vida. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Lo leímos ahorita. Yo no puedo ser defendido. La perfecta justicia de Dios y su exigencia solo podía ser pagada y cubierta por la sangre misma de Dios, manifestada en su Hijo Jesucristo. Y la justicia fue satisfecha, y el pecado fue pagado, y la sangre fue derramada. Pero no fue tu sangre. ¿Sabes cuánto tenemos que agradecer? Porque esas ciudades de refugio eran para los que no lo habían hecho con intención. Pero tú y yo lo hemos hecho intencionalmente. Último pasaje, Hebreos 4:6. Hebreos 4:6. Vamos terminando y quiero compartirte algo. Y quiero llamarte a algo y quiero invitarte a algo. Hebreos 4:6 dice: por lo tanto, ¿lo tienes? Hebreos 4:6 dice: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy dice, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La palabra es verdad y es real, y la palabra nos muestra quiénes somos. Y yo quiero invitarte a algo. Esto es el Evangelio. Esto es Jesús. Esto es a lo que fuimos llamados, dice Pedro. A esto fuimos llamados. Y dice aquí en Hebreos: no endurezcáis vuestro corazón. Mi hermano, hemos tomado decisiones, hemos hecho pensamientos, hemos hecho un sinfín de cosas con intención. Y el día es hoy. Cambia tu vida. Cambia lo que estás haciendo. Cambia de vivir una vida en base a la carne y una vida en vivir conforme a ser enemigo de Dios. Cámbiala. No endurezcas tu corazón, como dice Hebreos. No endurezcas tu corazón. Toma una decisión. Y toma la decisión de reconciliarte con Jesús, de reconciliarte con Dios a través de Cristo. Toma la decisión de que Él esté en tu vida.
porque mañana puede ser demasiado tarde, porque lo hiciste con intención, porque pecaste voluntariamente, porque hiciste pecado con toda la intención de tu corazón. Pero el día es hoy todavía. Arrepiéntete, cámbialo en tu vida. Oramos. Ponte en pie, por favor. Señor, aquí estamos otra vez, Dios. Y tú conoces nuestra condición y tú sabes, Dios, quiénes somos. Ayúdanos, Señor, a cambiar, Dios, y acercarnos a ti. Señor, que este corazón, Señor, no se endurezca una vez más, sino que podamos, Señor, acercarnos a tu presencia y darte las gracias porque tomaste nuestro lugar en ese escenario de ser culpables, Dios. Gracias. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste al mundo existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? Puedo decir, te ofrezco mi corazón completamente a ti. Aquí estoy con manos alzadas, vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconciliarnos contigo, a buscarte a ti, Señor, sabiendo, Señor, que somos culpables y no esperamos otro juicio más que la muerte, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a entenderlo. Señor, lo hemos hecho intencionalmente, hemos pecado y nos hemos alejado de ti,
intencionalmente. Pero en tanto que se dice hoy, tenemos esperanza. Ayúdanos, Señor, a no endurecer nuestro corazón. Bendice a tu iglesia, Padre. Gracias por ser bueno. En el nombre de Jesús, Señor. Si tú quieres entregar tu vida y si tú quieres realmente tomar una decisión de cambiar y entregar todo eso delante de Dios, si tú realmente entendiste tu culpabilidad y Dios te está llamando a entregarle su vida, vente ahorita a platicar conmigo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos. Que Dios esté contigo siempre. Gracias por venir hasta acá. Amén.